Si te presten les conferencias de Astura, calcan el botón de suscribite. Agora seguimos col vídeo. Son de 7 puntos, como siempre. Bueno, Astura, que es la asociación que en colaboración con el Ateneo Obrero organiza todos los segundos martes de cada mes una conferencia en este local de tema siempre asturiano, tratado con el mayor rigor, sea tema académico, científico o profesional de un sector, cualquier actividad, siempre con las personas más indicadas para ello. Y generalmente, curiosamente en asturiano, porque cada uno que fale como le dé la gana, ¿no? Pero generalmente en asturiano para nuestra sorpresa. Y también, ya que digo esto, quería comentar que en 12 años de actividad, 12 años, que no son 12 meses, nunca nadie comentó nada, ni a favor ni en contra, del uso de la lengua, cosa que es el testimonio más nítido de la normalidad del asturiano en Xixón. Aunque yo, como vamos a ver, hay un matiz. Hay un matiz a esto. Os lo comento durante las mis palabras. Bueno, estamos aquí para hacer un análisis crítico y de largo percorrido sobre la escolarización del asturiano. Y no tenemos a nadie mejor que a Xosé Antón Riaño, presidente de la Academia de la Lengua. Y es una perspectiva de casi 40 años de implantación de la enseñanza de la lengua en la escuela y vamos a hacerlo de alguna manera cronológica, pero no solo, sino analizando también la complejidad del proceso. Y así vamos a entender mejor el modelo actual del enseño del asturiano y de sus llendes. La leyenda principal, como estaréis todos de acuerdo, es la falta de oficialidad, es lo que es más obvio que el agua, ¿no? Pero vamos a detallar también el marco legal en el que hay que moverse y siempre puxando por la lengua, ¿no? Siempre puxando por la lengua. Falarase del planeamiento educativo, bueno, más que falar del planeamiento educativo, que le digo que es la falta de oficialidad lo que incide realmente en el planeamiento educativo de la lengua, que va muy selectivo, al gusto de tantos, afecta también a la estabilidad del profesorado y a la coherencia del sistema. Otro aspecto de la intervención de Riaño va a ser la investigación y el futuro. Sobre la investigación, quería deciros también, aunque corresponde un poquitín más a la biografía de él, que él tiene un ciento de trabajos científicos publicados, libros, capítulos de libros y ponencias en congresos, etcétera, como común. Pero quería destacaros, ya que hablamos de investigación, tres. Uno de los estudios que da de plena diana con el tema de hoy, y uno que se llama Les Llingües d'Asturias y la su importancia educativa, que está hecho a medias con Xandru Armesto Fernández. Y otros tres estudios, dos de ellos sobre un estudio sociolingüístico en Lleón, dos en Lleón y uno en Zamora, que están hechos en colaboración con José Luis García Arias. ¿Qué más quería deciros? Falando de investigación, estoy seguro que él va a hablar de esto también, pero quiero destacaros una idea que tengo de 2 años que no se me quita la cabeza, que es el grandísimo y formidable estudio de Paco Llera. Como sabéis, Paco Llera, Francisco Llera Ramo, foi que está xubilado, catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco y director del Euskobarómetro, que hizo todos los estudios sociolingüísticos en Asturias. El último, el cuarto, fue un trabajo absolutamente rompedor y espectacular. Como me decía antes Xosé Antón, nunca nadie había hecho un estudio asemejado. Y es la urbanización del asturiano. Fízolo en 2023, presentónoslo aquí mismo en 2024, un día de una tempestad terrorífica
que nos baixou la presentación a bueno, les 20 personas, cosa que lamentamos porque hicimos na sala de fora que caben 100, pero había unha tempesta terrorífica. Y de aquel estudio yo quería destacar, para no entrar en lo que nos dio Xosé Antón, que non sé qué va a ser, quería destacar 3 de las conclusiones que son formidables. La primera es extraordinaria, porque hace 40 años nadie pensaba en esto, y es que la lengua pasó de ser una lengua rural, cuando pensábamos que iba a morrer, cuando morrerían los viejos, pasó a ser una lengua urbana. Y esto lo hicieron los falantes, que la trasplantaron del mundo rural, de los concellos perí, a las ciudades del centro de Asturias, Sixón, Ubieu y Avilés, donde se concentra, para nuestra suerte, el 80% de la población. Segundo tema, la vitalidad y el conocimiento del asturiano en estas 3 ciudades y es extraordinario, mucho más extraordinario de lo que la opinión personal pueda suponer, en niveles de porcentaje de conocimiento elevadísimos, ¿no? El tercer comentario, que es obvio, este sí que es obvio, y es que la convivencia con el castellano es completamente asimétrica, pero la simetría y la igualdad de registros va a darla solo la oficialidad, eso tan ideo. Y la tercera conclusión que quería destacar, y un último comentario sobre este tema, y es que contra lo que podíamos pensar los de Xixón, que vemos el asturiano tan común en la calle, en los rótulos, en los vehículos, en los autobuses, en milenta cosas, la ciudad de las 3 ciudades del área central de Asturias, con más desenvolvimiento y más conocimiento de la lengua, y Avilés. Yo que está un poquitín en medio del estrés, en conocimiento y en usabilidad, y por último está Xixón, por culpa sobre todo de la mestadura de lingües, de la mestau también, que plegamos mucho aquí, y porque hay una situación de la lengua en Xixón muy frágil, a pesar de lo que personalmente opinamos muchos, ¿no? Que parece que está muy bien. Pues es Avilés la que pone el ramo en este tema. Y bueno, vamos a hablar un poquitín del futuro. Y el futuro, güey por güey, y por tercer mandato, está en la Academia de la Lengua, ¿no? La Academia de la Lengua, para nos, es la institución esencial en la defensa, o al revés, voy a decirlo al revés, en la lucha por la oficialidad. Xosé Antón es figura indiscutible en el ámbito del estudio y la defensa del asturiano desde va muchos años. Es doctor en pedagogía y catedrático de dialéctica de la lengua y de la literatura en la Universidad de Ubieu. Tengo aquí una frase que me presta, porque representa como poca xente la xuntanza entre conocencia científica, compromiso cívico y responsabilidad institucional. Desde el su origen somedano, porque él nació en Xiero, en el concello de Xiero, pero tiene generaciones muy para atrás de antepasados somedanos, está fundamentalmente vencellado al país y a la realidad sociolingüística. Fue uno de los primeros maestros que puso clase de asturiano el año 84 y dedicó aquellos años primeros al territorio Navia, o sea que conozco perfectamente la extensión, la problemática y la estabilidad de la fala. La su especialidad como investigador y el bilingüismo escolar, la enseñanza de las lenguas minoritarias y la situación sociolingüística de todo ello. Ahora mismo, el su interés céntrase en un aspecto un poco novedoso, que es los neofalantes de asturiano, la lealtad lingüística y el papel de la escuela en todo ello. A la par de ser presidente de la Academia de la Lengua desde 2017 y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que tiene la sede en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estamos, por lo tanto, delante de un intelectual que lleva décadas reflexionando, escribiendo y defendiendo
una lengua que llega de nueso en sin baixar la guardia, porque en la lucha por la oficialidad nadie nunca va a baixar la guardia. Ahora dejo ir a ella que nos fale. Bueno, pues gracias Amadeo por la presentación. La verdad es que voy a entamar siendo sincero, como diría que el ministro del PSOE por una vegada, y tengo que decir que Amadeo pidióme un pequeño currículum y yo di un muy pequeño currículum que él enanchó como y pareció. Pero esto no fue lo que yo y pasé. Yo era mucho más humilde y de seguro mucho más realista en cuanto digamos, al currículum personal. Pero bueno, en cualquier caso, somos viejos amigos, viejos conocidos de décadas y desde yo agradezco y mucho la presentación y las palabras. También tengo que agradecer a la Asociación Astura este brinde que me fai para falar aquí sobre la enseñanza de la lengua asturiana desde una perspectiva histórica, y también al Ateneo Obrero que nos acuelle y que desde luego forma parte de la organización de estas conferencias. La mi intención es hacer una pequeña intervención de síntesis, porque me parece que, digamos, las ideas con una línea argumental muy sintética, insisto, que voy a trasladar, de seguro que mucha gente de los que estáis aquí conocéislo. Simplemente yo voy a sistematizar un poco la cuestión y parece que esa va a ser la mejor opción para que yo, si es posible, podamos hablar, intercambiar un poco opiniones a partir de esta síntesis que no deje de ser una alcordanza personal, porque hablar de la enseñanza del asturiano y falar un poco de la mi vida prácticamente desde la mocedad hasta hoy. Si quisiéramos falar de las bases jurídico-normativas en la enseñanza del asturiano, y es verdad que la enseñanza del asturiano, digamos, tiene el problema fundamental y el tema de la oficialidad, que es una torre que impide la homologación de la enseñanza del asturiano en relación con el resto de materias curriculares lingüísticas y de las lenguas del Estado. De todas maneras, tenemos una base jurídica que permite hacer muchas más cosas de las que por lo menos se estaban haciendo hasta este momento. Si nos fijamos, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Asturias, hay una palabra clave ahí que es la promoción de la enseñanza del asturiano. Quiere decir que hay que promover la enseñanza del asturiano, con carácter voluntario, pero promover. Promover no es ofertar. Yo en todas las conversaciones que tuve históricamente con los responsables de educación, siempre yo os decía lo mismo, y es que no vale con ofertar la materia de lengua asturiana, hay que promover la enseñanza de la lengua asturiana, y parece que es una cuestión especialmente interesante. Si nos fijamos en la ley de uso del asturiano, la ley de uso del asturiano, en el artículo 9, fala del derecho a la enseñanza del asturiano en todas las etapas del sistema educativo, pero también con un matiz especialmente interesante: el uso del asturiano en el sistema educativo. Eso hizo posible que va unos años parte de las materias del currículum con carácter experimental se pudieran dar en asturiano, y hubo unos centros en Asturias, va unos años, que a lo largo de 2 años, yo la experiencia no siguió, digamos, materias como educación física, ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística, diéronse en asturiano. Y eso fai lo posible la ley de uso del asturiano. La Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias es de gran importancia porque vencella a todos los países de la Unión Europea, digamos, que roben esa carta. Y desde luego, ahí falase claramente también de la promoción y de la enseñanza en todos los niveles educativos. Y finalmente, los decretos curriculares del Principado de Asturias. En este momento, los decretos de educación infantil, primaria y secundaria del Principado de Asturias tienen como referencia como una área curricular
con la que hai que traballar en el sistema educativo necesariamente a la lingua asturiana. Lóxicamente, cando falo de lingua asturiana, falo tamén de o naviego, lingua asturiana e o naviego. Si quisiéramos facer un pouco de historia, la enseñanza del asturiano entama en el curso 1984, llueu de unha campaña que durou unha década de Concello Bable, que foi la conocida campaña de Bable en les escueles. La primera gran manifestación que se fizo llueu de la muerte del dictador Franco en el año 76 en Asturias, la primera que se fizo xustamente en Asturias, foi entamada por Concello Bable e era, como si facemos a acordanza, autonomía regional Bable en les escueles. Y es decir, en el año 84 ya había una larga tradición de vindicación de la presencia escolar del asturiano. La presencia escolar del asturiano entama, como os decía, en el curso 1984, al través de un convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Principado de Asturias. Non fai falta decir que en el año 84 Asturias non tenía competencias en educación. Asturias foi unha de las comunidades caberes en tener competencias en educación y coincidió con el paso de siglo. Quiere decir que en 1984 todavía tendrían que pasar 16 años hasta que Asturias tuviera competencias en educación. Bien, la enseñanza entamó en el año 1984 en 6 centros piloto: Fernández Carballeda, Oubanca, Cangas de Narcea, Reconquista, Santa Marina, El Parque, Evaristo Valle. Yo tengo que decir que, y para mí es un orgullo poder decirlo en este momento, que yo fui el profesor que entamé en el Colegio Público Fernández Carballeda de Avilés. Todo este proceso de enseñanza del asturiano surgió porque había una gran demanda social, pero también porque había una organización, digamos, académica y educativa que lideraba Pablo Joan Manzano Rodríguez. La enseñanza del asturiano, sin el puxo, el traballo y la dedicación y la coordinación de Pablo Joan Manzano Rodríguez, desde yo non pudiera ser con este español y con este nivel de desarrollo que algamó a los pocos años. Yo creo que, Pablo está por aquí, a mí préstame especialmente facer reconocencia, porque muchas veces comentamos que las cosas, bueno, pues surden más o menos espontáneamente y non é cierto. Quiero decir, Pablo xogou un papel determinante en el entamo y en el espardimiento de la enseñanza de la lengua asturiana, y é de justicia decirlo. Bueno, la enseñanza entamaba en tercero de educación primaria, porque comentábase ingenuamente que si se entamaba en primero y en segundo podría interferir con el de aprendizaje de la lectoescritura en castellano. Entonces las clases se entamaban en tercero de lo que entonces era educación general básica. Tenía que los centros escolares pedir, digamos, plantear la demanda pente medias de un acuerdo del Consejo Escolar en el que estaba el claustro de profesores, representantes de los PAS y de los MAS, representantes del ámbito municipal, etcétera, etcétera. El profesorado llevábamos una dinámica anterior de innovación didáctica muy fuerte que coordinaba la Academia de la Lengua Asturiana, y dentro de esa coordinación quien jugaba el papel de coordinar al profesorado en los planteamientos educativos, didácticos, en la fechura de materiales, también era Pablo Joan Manzano Rodríguez. Teníamos xuntes con cartel quincenal, al principio en la propia sede de la Academia de la Lengua Asturiana y yo en la Consellería de Cultura, y desde yo toda esa coordinación estaba en manos de Pablo Joan Manzano. El asturiano entama las enseñanzas medias en el año 1988. Si quisiéramos hablar de cómo está la situación de la escolarización de la lengua asturiana en cifras ahora mismo, pues ahora mismo están cursando asturiano en Asturias al rodio de 31.000 alumnos. En todas las estalles educativas, 23.000 en educación primaria y secundaria y 8.000 en educación infantil, con carter, digamos,
reglado la enseñanza del asturiano, que tiene antecedentes de permisividad, pero con calquer reglado, entama este curso 25-26 y en este momento cursa en asturiano 31.000 alumnos. Los porcentajes varían mucho, no es lo mismo la pública que la concertada. Falaremos después de las causas que expliquen estas diferencias, pero podemos decir que la enseñanza del asturiano está relativamente bien asitiada en la educación primaria y los centros de calquer público. Estalles educativos o etapas como bachillerato, FP y educación permanente de adultos, la enseñanza ya es prácticamente residual. En este repaso histórico hay que decir que tuvimos problemas desde el inicio. En la enseñanza del asturiano tuvimos problemas desde el inicio. Y hay una frase, que es una frase textual y que dice: ¿quién anda moviendo las cosas en la consellería para que la enseñanza del asturiano vaya bien? Esta es una frase de un presidente del gobierno de Asturias. Y coincidió que durante 2 años, desde la coordinación de la Consellería de Educación, la enseñanza del asturiano iba bien, progresaba, aumentaba el porcentaje de alumnos que demandaban, etcétera, etcétera, y la quexa allí era esta: ¿quién anda moviendo las cosas en la Consellería para que la enseñanza del asturiano vaya bien? Insisto, frase de un presidente del gobierno del Principado de Asturias. Los profesores de lengua asturiana tuvieron más de 20 años en sin currículum de enseñanza, y es decir, en sin programa de enseñanza. Y eran los profesores los que tenían que decir: en primero vamos a dar esto, en segundo esto, en tercero esto, en educación secundaria vamos a dar esto. Quiero decir, durante 20 años la materia de lengua asturiana no tenía un programa oficial. Por supuesto, sobre todo hasta que Asturias tuvo competencias en educación, los centros concertados no estaban vencellados con la enseñanza del asturiano. Había un fraude de ley que consistía en lo siguiente: y que en este centro no hay demanda de enseñanza del asturiano. Como la enseñanza es voluntaria, si no hay demanda, pues no hay enseñanza. Si una familia iba a un centro concertado y demandaba la enseñanza del asturiano, decían: mira, aquí dase cultura, non se da lingua. Si quieres que el to neño reciba lingua asturiana, tienes que mandarlo a un colegio público. Quiero decir, y eso pasó a lo largo de años y años y años. Tuvimos que soportar un papel, digamos, muy negativo por parte de la inspección educativa, fundamentalmente, insisto, hasta que Asturias logra competencias en educación. Ese papel, digamos, tan a las contras de la inspección educativa, luego convirtióse en una cierta desinterés a partir del momento en el que Asturias, insisto, logra esas competencias en educación. Cuando yo daba clase de lengua asturiana en el Colegio Público Fernández Carballeda, Avilés, curso 84-85 y 85-86, el inspector de la zona, en un claustro, díxome: tú das clase de lengua asturiana pel día y pela noche te dediques a tachar los letreros de las carreteras. Y si no tuviéramos en el claustro, diríate mucho más. Como fairán alcordanza de algunos de los aquí presentes, un jefe de inspección intentó en los años, a finales de los años 80, que la materia de lengua asturiana, las calificaciones no constaren en el libro de escolaridad de los alumnos, a las contras de lo que decía el convenio entre el MEC y el Principado de Asturias. Y tuvieron que ser las familias las que llevaran al juez esa pretensión de la inspección educativa, diciendo que perjudicaba los intereses de los alumnos el que, digamos, esa falcatrúa se llevara adelante.
Por lo tanto, quiero decir que tuvimos que xugar dende el entamu en unas situaciones muy poco ventajosas. Y después, desde el punto de vista de la enseñanza en la educación secundaria, lo que dice la ley de uso y es que la materia de lengua asturiana en secundaria y una materia voluntaria, y la administración convirtióla en una materia optativa que compite con materias como segunda lengua extranjera o formación musical o formación clásica o, en fin, o dramatización. En cualquier caso, insisto, la educación secundaria todavía güey non se afalla al marco normativo que dice que é una materia voluntaria non optativa. Y sin embargo funciona. Y sin embargo funciona. Magar todos esos torres de los que estamos falando, la enseñanza del asturiano tiene logros. Yo faigo una primera afirmación que é que hay una línea de investigación desde la década de los 90 del siglo pasado con publicaciones en el contexto español y internacional. De alguna xente de aquí puede llamar la atención, pero estudios relacionados sobre la enseñanza del asturiano están expublicados en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido, en Italia, en Alemania, en Países Bajos y, como alguno otro sabe también de los aquí presentes, también en Japón. Quiere decir que hay una línea de investigación con publicaciones espardíes en el ámbito de especialización de las enseñanzas lingüísticas en el contexto internacional a primer nivel. Como resumen de todas estas investigaciones, bueno, podemos decir que desde yo no hay ninguna investigación que cuestione los ventajas del asturiano. Y a las contra, la investigación amuesa que la enseñanza del asturiano es rentable. Y es rentable desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista de las actitudes generales entre los alumnos, los PAS, el profesorado, las comunidades educativas y en cuanto a los valores interculturales. Y además, Asturias, de alguna manera, lidera de algunos estudios sobre enseñanza lingüística y actitudes. Alberto Fernández Costales, que es compañero de facultad y de área, y un investigador que participa en estos tipos de estudio, sabe perfectamente el papel de liderazgo que juega Asturias en el estudio de la relación entre actitudes y de aprendizaje lingüístico, por ejemplo. Relacionados con la enseñanza, de algunos efectos colaterales de la enseñanza. Bueno, en el segundo estudio sociolingüístico de Asturias de Llera Ramo, de 2018, dice que el 25% de la población, y es decir, al rodio de las 250.000 personas, afirma remanar la competencia de entender, falar, leer y escribir en asturiano. Vamos a ver. Lo que dice el estudio es lo siguiente. El 25% de la población dice que ellos son a falar en asturiano, que ellos entienden el asturiano oral, que ellos son capaces de leer y que ellos son capaces de escribir. A lo mejor están mintiéndonos, o a lo mejor prestaría ellos, pero es mentira. Pero la cuestión es que ellos afirmen eso. Ellos afirmen eso. Y el valir es ese convencimiento que tienen. Bien, pero es que si hacemos un cálculo, y el cálculo está hecho, desde 1984 pasaron por el sistema educativo o tuvieron contacto con algún tipo de formación reglada, formal o informal, al rodio del 25% de la población. Y es decir, en ese periodo que va de más de 40 años, pues un porcentaje de la población asturiana tuvo contacto con procesos formativos en asturiano. Eso ya es absolutamente necesario porque una persona que no digamos que no deprendiera sistemáticamente o intencionalmente el asturiano tendría dificultades de lectura y sobre todo también tendría dificultades de escritura. Bien,
esta percepción de este 25% de la población, yo creo que tiene mucho que ver con la enseñanza del asturiano a lo largo de estos 40 años. Por cierto, este y el tercer estudio sociolingüístico de Asturias de Llera Ramo, estos macroestudios sociolingüísticos de ámbito autonómico, por supuesto con una muestra representativa, con un, quiero decir, técnicamente planteados, con un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 5%, estos macroestudios hay que replicarlos para ver si se caltienen cada 10 años. Y es lo que dice la teoría al rodio de estos estudios sociológicos. Eso quiere decir que en 2028 habría que ver si esto se caltiene. Habría que ver si esto se caltiene. Si eso se caltiene en cuanto a la conciencia de uso, en cuanto a las opiniones sobre la presencia escolar del asturiano, en cuanto a las opiniones sobre la oficialidad, etcétera, etcétera. Hay otra collacia de nuestro de la Facultad, Isabel Evia Artime, que en colaboración con el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias hizo un estudio también sociológico, y es decir, con todas las garantías de una muestra representativa del sentir de la población, con todos los niveles de confianza, margen de error afallados, etcétera, etcétera. Y los resultados eran espectaculares y parece que saben mucho la realidad, porque dicen que el empleo lingüístico de la mocedad entre 16 y 29 años, asturiano nada más que yo muy poco. Dicen ellos, no, yo asturiano nada más falo muy poco. Ocasionalmente que pueda falar los dos, bueno, 42%. Pero después cuando se plantea entre la mocedad, insisto, en 2018, cuando se plantean opiniones sobre el asturiano, sin más asuntos, tiene que ser obligatorio en la enseñanza el 82%. El asturiano tiene que ser vehicular junto con el castellano el 77%. Y cuando se pregunta a la mocedad de Asturias, insisto, 16, 29 años, sobre el acuerdo con la oficialidad y ablucante. Bien, sería muy interesante también replicar en este momento este estudio, porque estoy seguro de que la entrada de la extrema derecha entre sectores de la mocedad, seguramente esto lo está condicionando. Esto había que replicarlo también en este momento, a ver qué era lo que estaba pasando y cómo esos planteamientos excluyentes a las contras de valores interculturales, etcétera, etcétera, cómo están influyendo entre la mocedad. Estos eran los resultados, insisto, de 2018. Y voy a hablar un poco del estudio que comentaba Amadeo. Cuando se hacen estudios sociológicos, los estudios sociológicos suelen ser de opiniones, de expectativas, de demandas, de deseos, de a quién votarías, etcétera, etcétera. Pero y que el estudio de Llera de 2023, la urbanización del asturiano, conocimiento del asturiano en los ámbitos urbanos de Ubieu, Sisión y Avilés, prácticamente no tiene precedentes en relación con otros estudios sociológicos fechos en España, mesmamente en relación con las lenguas oficiales. Lo que se fecho aquí es lo siguiente, hacer un estudio sociológico para saber si verdaderamente en Ubieu, en Sisión y en Avilés la xente conocía el asturiano. Pero no sé, yo os preguntaba, oiga, bueno, usted fala mucho en asturiano, ¿qué fala? ¿Más en familia o más en público? No. Lo que se hizo fue hacer una muestra representativa con todas las garantías estadísticas y preguntóse a la población, a la muestra, preguntóse sobre aspectos de conocimiento, aspectos fónicos, léxicos, morfológicos y sintáuticos. Y es decir, los encuestados tenían que decir, dígame usted en asturiano, cuando los niños tienen hambre hay que darles de comer, dígamelo.
y ellos tenían que contestar: cuando los niños tienen fame hay que darles de comer, si no, non valía. Y dígame usted cómo se dice lechuza en asturiano, si no me dices curuxa no me vale. Y dígame, quiero decir, foi unha prueba de conocencia, un exame de conocencia que se cubría, digamos, todos os aspectos que conformen la estructura de unha lingua, aspectos fonético-fonolóxicos, léxico-semánticos, morfolóxicos y sintáuticos. Bien, con la población urbana de Ubieu, Xixón y Avilés, que representa en los núcleos urbanos el 65% de la población de Asturias, pero si consideramos áreas metropolitanas, es decir, la rodeada de Xixón, de Avilés y de Ubieu, y el 80%. Bien, los resultados son espectaculares y aquí non hai trampa. Non hai trampa, xogóse con unha muestra representativa y superaron el examen. De tal manera que la destreza lingüística ya era amplia en el 22,6%, aceptable en un 26,8%, diglósica en un 31,2% y nula o deficiente en un 20%. Vamos a ver, este resultado hay que entenderlo, digamos, claramente. Eso non quiere decir que esta xente de Ubieu, Xixón e Avilés tea falando o escribiendo o expresándose permanentemente en asturiano. Lo que demuestra este estudio es que la población urbana mayor de 16 años de Ubieu, Xixón y Avilés conoce el asturiano, sabe, digamos, sabe determinar los aspectos fónicos, léxicos, morfológicos y sintáuticos del asturiano. Y es decir, si hubiera una situación de tener que emplear cotidianamente el asturiano, podría hacerlo. Eso es lo que quiere decir el estudio de referencia. Bueno, y fino ya esta primera intervención en relación con expectativas, demandas y necesidades de la enseñanza del asturiano. Bueno, hay que partir de una realidad. NAMA y la oficialidad va a garantizar una presencia digna y homologable del asturiano en el sistema educativo. En tanto, lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo a lo largo de 40 años llega al tener una dinámica de resistencia, y es decir, dar siempre pasos adelante y en más, como decía Amadeo, un paso atrás. Bien, pues en esta dinámica de resistencia en el sistema educativo hay cuestiones que digamos, que hay que reclamar en este momento. Que llegue, por ejemplo, en educación primaria, no es creíble que se pueda lograr los objetivos que plantea el currículum con 2 sesiones a la semana de una lengua como el asturiano. Lo mínimo, minimísimo, es que haya 3 sesiones semanales de 1 hora. No hay por qué entender el marco legal de la voluntariedad desde un punto de vista negativo. Y es decir, en este momento, lo que pide la administración es la siguiente: pa y ma de escolín, si quieres que tu niño vaya a clase de asturiano, fírmame un papel aquí. Podía hacerse a las contras, respetando la voluntariedad. No, a clase de lengua asturiana va todo el mundo. Y el que, si un pa no quiere que el so niño vaya, que me firme un papel aquí. Y yo, administración educativa, voy a decir: oye, mira, antes de que efectivamente estás en el todo derecho de que el tu niño no vale, pero yo voy a explicarte las ventajas sociales, educativas y culturales de que el tu niño vaya a clases de lengua asturiana. Porque hay algunos centros en Asturias en los que el porcentaje de asistencia es del 100%. ¿Por qué? Bien, por supuesto, tiene que desaparecer digamos, la optatividad frente a la voluntariedad. La materia de lengua asturiana es voluntaria. Vas, sí o no, pero no compites con nadie. Porque esa competencia está exclusivamente otorgada y prohibida en la ley de uso del asturiano. Hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta,
que lle, desde el punto de vista del propio prestigio de la materia nos centros y demás, tenemos que hacer una campaña de elaboración de materiales y recursos, con presencia de recursos que se pueden proyectar a través de la RTPA. Hay algunos programas dedicados en este momento al público infantil de especial éxito. Desde yo no soy partidario de, como didacta de la lengua, de los libros de texto, pero en tanto haya libros de texto para inglés, para lengua castellana, para matemáticas y para, en fin, para educación musical, el asturiano tiene que tener libros de texto para todas las etapas educativas, afallados al marco legal de la nueva ley educativa y del decreto de los decretos del currículum del Principado de Asturias. Hay una cuestión que es fundamental: el logro de la especialidad docente. En este momento, profesores de lengua asturiana de educación primaria y secundaria están haciendo una campaña fuertísima que responde a una tradición de demanda que en su momento ya planteó la Academia de la Lengua, y es que el profesorado de lengua asturiana tiene que tener la especialidad docente de tal manera que pueda participar en concursos de traslados y en concursos oposición en igualdad de condiciones que el resto de profesores. No es defendible que, teniendo los mismos requisitos de formación universitaria, una formación universitaria plenamente reglada, reconocida por la CRUE, por ANECA, digamos, los profesores de lengua asturiana tengan esta discriminación, y desde yo la opción de que fueran profesores definitivos en un centro iba a reforzar mucho la presencia escolar de la lengua. Remítome otra vegada al primer párrafo que está escrito con letra un poco más grande. Nada más la oficialidad garantiza una presencia digna y homologable del asturiano en el sistema educativo. Y más nada, gracias. Bueno, llegó la hora del coloquio. Yo creo que hay muchas cosas que preguntar. Sí, yo quiero entrugados, yo quiero entrugados como Tú mismo. histórica. ¿Cuánto se alloña el asturiano actualmente del pueblo vasco? ¿Cómo? ¿Cuánto se alloña el nuestro proyecto entamado en el 70? 74. Bueno, 74, de la actualidad. ¿Y cuánto se alloña del pueblo vasco? Del pueblo, del ciudadano de aquí. Bueno, vamos a ver, si entendí bien, claro, a lo largo de tantos años y de una lucha tan persistente, yo creo que hay un cambio de actitudes y de opiniones que todos los estudios sociológicos y sociolingüísticos trasladen. Quiere decir que la vergoña, la consideración de que el asturiano, falar asturiano y era falar mal, de que era un sistema lingüístico que no tenía carácter de lengua, etcétera, etcétera, de que no tenía literatura, de que con el asturiano no se podía hacer ciencia, de que con el asturiano no se podía llevar al ámbito de los medios de comunicación. Yo creo que ahí hay un avance considerable. Quiere decir, el asturiano tiene herramientas normativas, gramática, diccionario, modelo de lengua estándar, como para ser una lengua de futuro y de cultura. No tuvimos los logros por los que tanto trabajamos, pero no vamos danos, y desde yo creo que el avance social es vultable. Si la antruga digamos, esa urbanización del asturiano, claro, cuando llevamos el asturiano al ámbito académico, pues el estándar, lógicamente, se partase de los usos locales. Yo quiero decir, el idioma nacional en el mío pueblo, en Somiedo, en Robleu, y el asturiano. Pero claro, el asturiano digamos, que responde a los usos comunicativos del medio rural. Allí no hablamos de psicología, ni de pedagogía, ni de
actitudes lingüísticas. Falamos de la Coruxa, que como me presta que, en fin, o de que hielo que ruxe por aí, o de una culebra que me salió el otro día del mato, etcétera, etcétera. No falamos de grandes cosas, pero yo creo que los logros en redes sociales son multables, incuestionables. Preguntaré yo. Sí. Yo saco como conclusión que muchos de los problemas que tenemos son culpa de la voluntad política, sencillamente. Bueno, ¿Cómo puede haber cosas que no cumplan la ley? Yo todavía preocupaba. Bien. Quiero decir, políticamente, en Asturias, en relación con la cuestión lingüística, tuvimos poca suerte. Quiero decir, hay que hacer acordanza de que a lo cabero del siglo pasado, quien proponía la oficialidad del asturiano y era el Partido Popular, y quien la refugaba y era el Partido Socialista. Eso va más de 26 años. En este momento, quien plantea la oficialidad de la lengua asturiana y el Partido Socialista, les opciones a la izquierda, y quien tiene una posición más difícil para asumir ese fecho constitucional o ese mandado constitucional y el Partido Popular. No tuvimos suerte con los políticos, pero yo creo que, vamos, yo no llegué que me corresponde ser optimista, o como decía el otro, que tengo un optimismo militante, sino que tengo un optimismo, digamos, que se corresponde con lo que es inevitable. Hay una previsión constitucional que se tiene que cumplir y desde yo va a cumplirse. Nunca sabemos, estuvimos hablando en antes, Amadeo y yo, de esta cuestión, nunca sabemos cuándo va a surgir una oportunidad. ¿Cuándo va a surgir una oportunidad? Pero de yo la oportunidad, digamos, vamos a tenerla, igual que la tuvimos en el 22. Si el asturiano no es lengua oficial en este momento, es de casualidad. Y de casualidad. En el 22 el asturiano pudo haber sido lengua oficial. Y fueron nuestros propios errores de las personas favorables los que no supimos gestionar una negociación que llevaba inevitablemente a la oficialidad. Entonces, vamos a volver a tener oportunidades. Lo mío más que una pregunta y un comentario. Y es que yo estoy convencido de que aparte del tema de la oficialidad, que es algo muy potente para la expansión y difusión del asturiano y tal, hay una cosa que es la televisión. Sí. Y dígolo porque yo estudié a finales de los 70 en Santiago de Compostela. Por aquel entonces, y cuando don Manuel Fraga volvió para su tierra, para Galicia, y lo primero que hizo fue todo en galego, empezando por la televisión, acuérdome perfectamente. Y de aquella, volví por Galicia, en los pueblos por supuesto, hablábase mucho gallego y tal, pero en las ciudades ibas a un chigro y tal, y la gente falaba, metía palabrinas en gallego, tal y cual. Yo de fecho, al contrario, consciente que me decían los padres falantes de galego, pero que se de la mi edad, de aquella, 20 y pico, 20 y pocos, en casa falaban en castellano, y nunca habían falado ni en casa, ni en el colegio, y tal, en galego. Años después de todo este tema, todo en galego, bueno, aparte de tele, evidentemente toda la administración, etc., yo sigo teniendo contacto con gente de esta que llegan amigos míos y tal, y falé en galego, que ya acojonante, porque ellos nunca habían falado galego. Los fíos sí, claro, en el colegio y tal, yo ya falaba en todo galego. Pero gente de la mi edad que me decían que empezaron a falar galego con 30 y pico años. Bueno, eso es un fenómeno que sí que se dio en Galicia y que es especialmente interesante. Seguramente a mediados del siglo pasado, la comunidad que amosaba mayores niveles de diglosia, y es decir, de empleo de la lengua propia en contextos muy informales, y donde yo del empleo del castellano en contextos, digamos, culturalmente de prestigio y demás, y era Galicia. Y ese bilingüismo diglósico de Galicia acabó desapareciendo
básicamente cuando la lingua llegó a la televisión y los intelectuales y los políticos entamaron a falar en la televisión y a expresarse en gallego. Eso é fundamental. Yo tuve a poca ya una entrevista con el presidente del gobierno de Asturias y yo transmití ahí que había socialmente la percepción de que posiblemente este gobierno tuviera una especial sensibilidad hacia la lengua asturiana, pero que eso no se trasladaba a acciones concretas, medidas de política lingüística. Y decía ahí que en este tiempo que quedaba, que una de las medidas en política lingüística que podría animar socialmente y que podía transmitir que este gobierno tenía un compromiso firme, una de ellas y era una presencia digna del asturiano en la radio y televisión del Principado de Asturias. La Xunta General aprobó un mandato marco en relación con la radio y la televisión del Principado de Asturias que permite que se tomen medidas desde el ámbito institucional para hacer que el asturiano tenga una presencia cualitativa y cuantitativamente determinante en la radio y televisión. El gobierno del Principado de Asturias dice que va a presentar lo que ellos denominan una estrategia de política lingüística que sustituye al plan de normalización lingüística, y en esa estrategia que yo conozco por encima planteen como una línea estratégica que el asturiano tenía que estar al 50% en la RTPA en igualdad de condiciones que el castellano. Eso, quiero decir, tiene que pasar del papel a los hechos, porque si no queda en sin sentido y digamos, correspóndese con un desánimo más y con una frustración más. La televisión es fundamental. Estoy de acuerdo. Oye, yo digo a todos los niños que estamos aquí, a todos los que hicimos Xera, ¿realmente vosotros no creéis que fue una torga que Asturias fuese de izquierdas? Porque yo estoy convencida de eso. Sí, y el pueblo ya no me lo dice, o sea, cuando vas a los pueblos. Bueno, yo desde yo nunca mudé de ideología. Y es posible que moderar el discurso, según me dice alguna gente, pero yo creo que Asturias es una comunidad que tiene que estar muy orgullosa digamos, de la su historia y en concreto de la historia en el siglo XX. Y yo creo que el movimiento obrero es consustancial con Asturias. No tenemos por qué renunciar a nuestra historia y desde yo la conciencia popular, la lucha por logros desde el punto de vista social, Asturias, bueno, como decía en Madrid, marcaba la pauta. Yo creo que a eso no tenemos que renunciar. Y es verdad que la izquierda, que ya era muy internacionalista y muy heriede de esos planteamientos, costó un poco de trabajo entender que, digamos, la lengua del pueblo y era la lengua de la gente que ellos decían defender también, y por lo tanto y era una lengua, un bien social y cultural que había que proteger. Yo creo que costó trabajo, pero eso creo que también se logró y parece que estamos a tiempo en sin renunciar, digamos, a la nuestra herencia cultural. Estamos a tiempo, quiere decir, tenemos las cosas, hicieronse bien, no diemos pasos atrás, sentamos las bases y desde yo, con la nuestra historia y orgullosos de la historia, tenemos que seguir proyectando a Asturias desde esa perspectiva cultural. La cuestión lingüística y cultural es una cuestión transversal y a mí el líder de izquierdas especialmente inteligente en Asturias decíame va unos años que la cuestión lingüística, la cuestión cultural, la oficialidad y era una cuestión de Estado
y que desde yo como cuestión de Estado en esa cuestión tenía que participar la derecha y la izquierda. Yo estoy convencido en este momento que llegado el momento la cuestión lingüística va a solucionarse y va a ser por un consenso entre los esfuerzos de izquierdas y de derechas y es inevitable. Bueno, y la mi opinión es racional. Bueno, estuve escuchando a Riaño, muy optimista, muy más solo yo, así que cuando algún día, de algún año, de algún siglo, el 22, siglo XXII, o como sea, aporte la oficialidad, yo como mitad de equipo, bueno, no lo veo mucho más. Y no soy optimista como tú, no puedo cuando sabemos, o sea, porque soy indecente, o sea, indecente lo que pasa aquí, cuando llega la monarquía esa española, los españoles obviamente, y la monarquía, la Leonor y San Leonor, ¿no? Y hay toda esa situación que yo pongo física y físicamente no, pongo bueno, y como la Navidad para mí, o sea, son cosas que no aguanto, no soporto. O sea, esa situación de sumisión indecente y gocha a los reyes, cuando en Cataluña, y yo porque mira, porque claro, después de 15 años en Cataluña, la comparanza lloviosa, ¿no? Y todo esto estuvimos ahora, me decía yo, en Pallares, una cosa familiar de ella, bueno, y claro, cuando entres en comercios, que hay de ellos años no pasaba, y ves productos catalanes envasados de afecho en catalán, de afecho, pone, no sé, patata fresida, yete, no sé cuánto, claro, me queda, y a mi hija, como está, un ketchup aquí, un ketchup allá, pues bueno, a lo que voy. Esta Sofía, ¿no? No se llama así la princesa esa, bueno, que ella es princesa de Girona, para mi idea o algo de eso. A la princesa de Girona no fue ningún homenaje regaño. La princesa de Girona va de visita a los seis y marcha. Aquí vienen los reyes, bueno, los reyes, viene el Leonor. La gente ya mira el culo, con perdón, porque da vergüenza. Y luego llegan a ese pueblo más puta, y es vergonzoso. A mí cae la cara de vergüenza como asturiana, la ausencia de dignidad que continúa habiendo en Asturias, de hoy, mañana y pasado. Teniendo eso ahí, teniendo esa sumisión, coño, vamos a lograr si no hay un acción oficial, si la gente no mueve el puto culo para esto, si se asume que la sinvergüenza de Leonor parla catalán, y no fue asturiano, y yo princesa de Asturias, coño. Perdona, pero es que eso fue, yo rebótome, ¿eh? Yo rebótome. O sea, es surrealista, y es casi para hacer una película de Buñuel o ¿verdad? Coño, resulta que esa mujer que come menos, porque come por viene ahí, o sea, ahora ya Marina, luego yo no sé qué, y va para allá, para ese pueblo que no me acuerdo porque prefiero no saber qué pueblo era, ni ver semillas, y va, y la tía no para el idioma del país que se pone de rodillas delante de ella. Y en Cataluña, como tiene dignidad, lo que hace falta, a la Sofía, de años perdieron nuestro examen. O sea, pasan de ella, como perdonar la expresión, en la mierda. Y aquí, estáis poco parecidos. No hemos de catarse la vecinanza. Que este pueblo no hay la dignidad, escarciósenos. Escarcióse la dignidad. Marchó, llevó el tazo para siempre. Y la situación no es la misma, es jamás. Yo no vivo en la oficialidad, tengo una edad y sé que la oficialidad no va a aportar a Asturias bien de años, porque no, o va a aportar con recortes. Y resulta que una facultad de una ciudad que se llama Berno, con una ESS elípticas, Berno, tú creo que lo sabes, hay la facultad de la Universidad de Berno, o algo me llegó, hay unos estudios de lengua asturiana, en Berno, una ciudad checa. Y todo lo que hay, los estudios que hay por ahí, quieren los más fuera que dentro. Y siguen haciendo de ese teatro de cachondeo al idioma asturiano, el paisaneto con las madreñas, el boina, el esto, todo.
siguen todavía facendo teatro, cada vegada menos, e é verdad, cada vegada menos. E hai moito grupo asturiano que hai muchas voces de grupos de música de lingua asturiana que son, non me acordo los nomes, 6 reales e tal, deles que están recuperando, pero soy cero. Pero hai unha migalina. Elena, perdona, pero hay otras palabras pedías. Sí, una de los grandes grandes argumentos en contra de la oficialidad y el de la obligatoriedad. Tampoco expliquen en su amplitud qué quiere decir eso de la obligatoriedad. Yo entiendo que se refieren al tema de la enseñanza. Supongo, el tema de la enseñanza, porque en otros ámbitos la obligatoriedad no existe, salvo obligatoriedad a la administración, ¿no? Y luego hay un 25% de enseñanza obligatoria en asturiano. Supongo que se refiere a estos dos temas, ¿no? Vamos a ver. Sobre el tema de... Quiero decir, la oficialidad lo que fai posible é la libertad del uso lingüístico. Quiero decir, efectivamente, si hay oficialidad, todo el sistema educativo, todos los alumnos van a tener la opción de aprender el asturiano. Conocer el asturiano y es la única garantía de libertad del uso lingüístico. ¿Cómo vas a usar el asturiano si no lo conoces? Por lo tanto, quiere decir, la oficialidad hay que entenderla como la garantía de la libertad del uso lingüístico. En relación con el tema del calter vehicular o no del asturiano, de mensajes, por ejemplo, que intenten semar confusión. La oficialidad lleva darreu a que todos los escolinos cursen la lingua oficial como materia, pero non necesariamente el calter vehicular. Quiero decir, y no es cierto, como se dice desde posiciones, por ejemplo, de la extrema derecha, que en una situación de oficialidad el asturiano tendría que ser vehicular. En el País Vasco hay 3 modelos lingüísticos. Hay un modelo A en el que el euskera funciona como materia, digamos, como área curricular, pero no es materia vehicular. Hay un modelo B en el que las materias vehiculares son el euskera y el castellano. Y hay un modelo D en el que la materia curricular es exclusivamente el euskera. Y es mentira que con oficialidad la lengua oficial tenga que ser vehicular. En una situación de oficialidad y es posible que la lengua vehicular sea la lengua oficial. Per otro lado, personas que digamos que están permanentemente con la cuestión de la obligatoriedad y en ese discurso dicen oye, pues yo voy por Bilbao y pagar el esfuerzo y la inversión económica que se falle en Euskadi, yo no veo que los mozos falen en euskera. Y yo siempre respondo, pero vamos a ver, ¿de qué te queixes? No estamos hablando de la libertad del uso lingüístico, que lo empleguen cuando ellos parezca, y cuando no, que empleguen el castellano o el inglés o la lengua que quieran. Quiero decir, las instrucciones y las directrices educativas de la Unión Europea falen de un nuevo concepto que es la competencia plurilingüe. Y en la competencia plurilingüe lo que se dice es que un ciudadano europeo formado tiene que conocer la lengua local, la lengua estatal y 1 o 2 lenguas extranjeras y después que emplegue la que parezca. Pero donde yo la oficialidad no implica ninguna obligatoriedad y es la única garantía de libertad del uso lingüístico. Yo creo que ese discurso es fácilmente rebatible. Si nosotros tenemos un estatus de oficialidad en Asturias, desde yo vamos a garantizar el conocimiento sistemático de una lengua elaborada, estándar, por parte de la ciudadanía. Y después la ciudadanía que la emplegue o no. Y desde el punto de vista vehicular serán los centros en función de condiciones
contextuales de planteamientos, digamos, docentes del proyecto educativo, el que diga que lengua lle vehicular o no, como en Galicia, o como el País Vasco, o como en Valencia. Yo creo que Perey lle fácilmente rebatir esa cuestión. Y por supuesto, digamos que yo siempre digo que desde yo, en una situación de oficialidad, yo si estoy malo, lo que pido al médico es que me opere, y que me opere bien. No hace falta que me opere en asturiano. Y nadie lo va a obligar a operar a nadie en asturiano. Y un arquitecto, por muy, en fin, de empresa privada o pública que sea, que trabaje, en fin, en cohetes de última generación espaciales, non bélicos, los proyectos no los va a tener que hacer en asturiano, y si los quiere hacer, que los falla. Pero desde yo, quiero decir, en Asturias, con el tema de la oficialidad, vamos a saber llevarla racionalmente y cal tener una lengua que nos une como asturianos y una lengua de cultura y de futuro. Bueno, en fin, yo por ahí no veo mayores problemas. Bueno, apuntando en este tema, que ya comentábamos que el 12 de xuno del año pasado, de 2025, el diario.es publicó una entrevista maravillosa a Xos Antón, fecha por una periodista moza que escribe de maravilla, que se llama Raquel López Murias, y trataba de la oficialidad, una entrevista entera dedicada a la oficialidad. Una maravilla, el 12 de xuno del año pasado, en el diario.es. Ahí, por seguir con el tema de la obligatoriedad, ahí facíate ella esta pregunta, y tú facías a mí prestóme mucho la respuesta, porque oponía obligatoriedad a necesidad. Una lengua es necesario enseñarla en su país. No obligatorio, nunca sería. El castellano no es obligatorio enseñarlo en el Estado español, y es necesario. Por lo mismo que decís de que no puedes ser libre en el uso si no tienes el conocimiento. Pero los dos conceptos de obligatoriedad frente a necesidad parecieronme fantásticos. Sí, bueno, con el caso de situaciones de minorización o socialmente de debilidad, cuando desde una posición de minorización cultural, sociológica, lingüística, se intenta fugir de esa situación de minorización, digamos, la mayoría, como diría Moscovici, reacciona de la siguiente manera, estigmatizando y diciendo, no, y es que lo que queréis es poner el asturiano como lengua obligatoria, y es que nadie dice que las matemáticas son obligatorias. Matemáticas es una materia del currículum que forma parte de un consenso tradicional que una lengua con una consideración social de oficialidad y una materia curricular, no es obligatoria ni no obligatoria, es una materia curricular que forma parte de la tradición cultural. Quiero decir, las lenguas de las comunidades intégrense en los sistemas educativos, y los conocimientos matemáticos lo mismo, y los conocimientos sociales lo mismo, y la educación artística lo mismo, y la educación física lo mismo. Y lo que no vale es que llegue, oye, vamos a ver, ¿qué es esto de que al mi fiu quieren obligarlo a dar educación física? No, y es que eso no es una materia obligatoria, es una materia curricular que forma parte de una tradición, de una necesidad, y por lo tanto, quiere decir, eso no está sujeto a discutinio. Quiero decir que, bueno, digamos, relacionar asturiano con obligatoriedad digamos, la respuesta de las personas asitiadas a las contra que intenten plantear como extraordinario lo que es normal, o como fuera de toda Allende lo que es absolutamente normal en cualquier tipo de sociedad. Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo tengo la convicción de que llegado su momento la oficialidad va a ser efectiva y vamos a saber hacerla bien, porque tenemos mucho entrenamiento, mucho bagaje detrás de décadas, sabemos qué es lo que funciona,
sabemos qué pasos tenemos que dar, sabemos cómo trasladar socialmente los pasos para que sean aceptados, que é unha cuestión fundamental, e dende yo creo que non vamos a tener problemas en ese sentido. Yo no les preveo. Viaño, yo quería preguntarte, como enseñante, tú ves a la mocedad que tienes preocupada porque en otros llaos, para ir a opositar, tienen que falar otra lengua, y de alguna forma en esta España fragmentada ellos están en desigualdad de oportunidades. ¿Por qué tenemos ese discurso tan trasnochado de esto que falamos de la obligatoriedad de tan viejo, que ya tenemos que pasar de ello? La realidad es que hay que mentalizar a la mocedad nuestra de que en Asturias oficializar el asturiano también te da la oportunidad de quedarse en casa. Bueno, vamos a ver, la especialidad docente y una reclamación profesional, bueno, yo creo que es irrenunciable porque es lógica. A igualdad de condiciones de acceso a la profesión docente con la misma formación universitaria o académica, tienes que tener las mismas opciones. Por lo tanto, la especialidad docente, la opción de que los profesores de asturiano puedan participar en concursos de oposición y concursos de traslado, y es una cosa que cae de suyo. Y desde yo ya no veo, excepto en algunos sectores ideológicamente muy radicalizados hacia la derecha, yo no veo esos discursos de que si vamos a Cataluña tenemos que saber el catalán. Claro que si vamos a Francia, francés. Vaya cosa. Quiero decir que eso parecenme posiciones marginales, pero sí creo que va a ser un logro muy importante desde el punto de vista del prestigio y del asitiamiento en los centros de la materia, el que se reconozca la especialidad docente. Y yo creo que en este momento hay una asociación, ADAE, que está trabajando, yo creo que con mucho push, con mucha inteligencia, y bueno, y es posible que tengan algún logro, y eso va a acabar de deshacer ese prejuicio de que no hay derecho. Yo si quiero dar clase en Galicia tengo que aprender gallego. Hombre, no, estaría bueno. Bueno. No, pero si eso lo digo, yo creo que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de las mismas oportunidades. Sí, claro, de las mismas oportunidades estamos hablando, sí. Voy a dejar palabras. Bueno, lo que yo iba a decir, cuando estamos hablando de escuela, pero al rollo también de los medios de comunicación, como ya se hablaba ahí antes, ¿no? Entonces la mintuga va por este llao de esos prescriptores, de ese mundo que ven después los rapacinos, una vez que salen del colegio, y ven que en los medios de comunicación la presencia es mínima. Entonces, esa deslealtad de los medios de comunicación que agarran les perres que ellos dan las consellerías para hacer cosas en asturiano y ponerlas en una esquinina por allí a la verles esqueles o cosas por el estilo. Entonces, si habría alguna forma de implicar más a los medios de comunicación en corresponder a esa ese esfuerzo de la administración por divulgar el asturiano, por promover el asturiano, como decías, ¿no? Y por ejemplo, aquí falabas antes de los premios Princesa de Asturias. A mí constame muchísimo el enfoque que pusieron todos los de Valdesoto este año para que el asturiano saliera bien a tele en todos los lados. Hicieron que los reyes, que las princesas pasaran por sitios donde se hacían cosas en asturiano, aquí hay algunos que saben muy bien, pero después eso saben lo que tuvieron aquí, porque quien tiene que decir eso a la sociedad escondiólo en cierta medida, ¿no? Entonces, bueno, la gente dice, bueno, pues esto no existe, ¿no? Bueno, no, pues hubo gente allí, por ejemplo, mi amigo Pablo, que trabajaron muchísimo para que se hiciera cosas en asturiano y luego no sale, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno, una de las cosas que tenía que hacer era con ellos claro los medios, decir, oye, cerráis les perres, me cago en tal, ¿faceida qué? No oye, cerrar les perres y cumplir ahí un requisito de no sé qué, pero colgando por la página para abajo, sino hacerlo de verdad. Bueno, vamos a decir las cosas claramente.
Quien dirige la radiotelevisión del Principado de Asturias y el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, las personas que formen parte del Consejo de Administración de la RTPA son propuestas a propuesta, valga de la redundancia, de los partidos políticos con representación parlamentaria. En este momento el Consejo de Redacción, el Consejo de Administración de la RTPA y ampliamente mayoritario representante de partidos que defienden mesmamente la oficialidad de la lengua asturiana. Y es decir, si en este momento yo de que la Xunta General del Principado aprobare el mandato marco, si en este momento no se tomen medidas en relación con la presencia del asturiano en la RTPA, y es porque los partidos políticos non quieren o non tomen determin, porque dende eu el espectro, y podemos mirarlo, de las personas que formen parte del Consejo de Administración de la RTPA, y a propuesta de partidos que lleven, que defienden claramente la cuestión de la oficialidad. Y por ahí no habría ningún problema. Simplemente esos representantes, esas personas que dan nomás a propuesta de los partidos, tienen que recibir el mandato de los partidos, del PSOE, de Izquierda Unida, en fin, lo que queda de Podemos, que todavía tienen representación, la neutralidad o la no oposición de los nombrados por el Partido Popular, y donde yo quedaría un Consejo de Administración, insisto, que tiene un mandato marco ya de la Xunta General para hacer con el asturiano lo que quieran. Y si no tomen determin, y porque los partidos políticos no ellos lo piden, porque lo tienen en esos manos. Eso y claro. No, yo quería hacer una lectura que ya la siguiente, ¿no? Está girando esto sobre la oficialidad en estos momentos. Entonces, hay lenguas que son oficiales dentro del Estado español, que está dándose un fenómeno paradójico, ¿no? Con televisiones fuertes, con sistemas educativos fuertes en la lengua propia, y en el caso del gallego y el catalán, que están reculando en su uso social y habitual, y sobre todo entre la gente mozo, ¿no? ¿A qué crees tú que puede deberse y qué alternativas se pueden plantear ahí? Quieres decir que mesmamente en situaciones sociolingüísticas como Cataluña o Galicia, el uso lingüístico no se corresponde a amagar que haya oficialidad con el esfuerzo por el caltenimiento de la lengua. Sí. Bueno, yo creo que esos son momentos, fases históricas. Las lenguas propias cada vez compiten más con otras lenguas en cuanto al uso, digamos, que faen los falantes. De hecho, ya non hai falantes en el contexto europeo monolingües. Quiere decir que hai unas situaciones en las que falen la lengua de la comunidad, otras veces falase la lengua estatal, otras veces falase una lengua extranjera por razones de tipo profesional o sociológico. Por lo tanto, ese monopolio de una sola lengua para cada persona y un esquema que no se va a caltener. Pero, sin embargo, lo que sí se va a caltener y el valer cultural, social, identitario, por ejemplo, del catalán o del gallego. En todo caso, digamos, la presencia social de les llengues, la visualización o la audición de les llengues en los contextos sociales gallegos o catalanes va por fases. Y hay unas fases de más euforia y hay otras fases de más contención, y hay dinámicas sociales que no son fácilmente previsibles. Pero en cualquier caso, las sociedades cada vegada van a ser más multilingües, y inevitablemente los individuos también van a ser multilingües.
e dende eu ese concepto de competencia plurilingüe non é un concepto que se inventara en España, é un concepto que se transmite dende, digamos, les políticas educativas europeas. A mí, bueno, non me... Hombre, e é claro que mesmamente grandes lingües de comunicación internacional como el español tienen problemas. Miráis los problemas que tiene el español, por ejemplo, en los Estados Unidos, hasta tal punto de que por el uso lingüístico está deteniéndose a xente y deportándose a xente. Pero bueno, pero eso que nos parece dramático, quiero decir, el español la penetración del español en los Estados Unidos es imparable. Pueden hacer lo que quieran coyunturalmente que nos parezca dramático, pero es imparable. Aparte de ser lingua históricamente patrimonial de gran parte de los Estados Unidos, ese fenómeno es imparable. Pero bueno, digamos que hay momentos de percepción social, claro, en la domina perfecta, por ejemplo, en la sociedad catalana, fue la transición política, en la que el uso lingüístico era una manifestación vencellada al enfoque democrático y por lo tanto hubo un gran españío. Hubo después una generalización de la competencia comunicativa a toda la población catalana, los estopas, que recibieron, que saben hablar perfectamente en catalán, ellos pagan la su producción musical en castellán, pero falan catalán cuando ellos da la gana. Quiere decir que porque lo conocen, porque lo vivieron en el sistema educativo. Yo soy optimista en ese sentido y creo que efectivamente, a pesar de que haya percepciones de vaciada social del uso de lingües minoritarias, bueno, yo creo que en el contexto europeo que tienen futuro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces anunciamos que el mes que viene, el segundo martes, como siempre, va a estar dedicado a las mujeres rurales, a la fuerza, a la iniciativa, al puxo de la mujer rural en Asturias, y vamos a traer a 3 ejemplos, que un de ellos están todavía por cerrar, pero vamos a traer 3 ejemplos para que nos cuenten los problemas, las iniciativas y la su experiencia. Porque estamos convencidos de que la mujer en los concellos es importantísima, tiene un puxo como probablemente no tienen muchos paisanos, ¿no?